Buenos días a todos y a todas. Me presento, mi nombre es Fernanda Pimentel, soy parte del equipo de coordinación del programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad, instancia promovida por Senadis y ejecutada por Fundación Descúbreme. El día de hoy estamos acá para el webinar, de buenas prácticas para la inclusión laboral de personas autistas. Y nuestra relatora es Claudia Helwig, que es coordinadora de contenidos de Fundación Descúbreme. Claudia es una psicóloga con más de 12 años de experiencia en intervención clínica e inclusión laboral de personas con discapacidad cognitiva. Asimismo, es gestora de inclusión certificada por Chile Valora y, como ya mencioné anteriormente, coordinadora de formación inclusiva en Fundación Descúbreme. Antes de darle inicio a los contenidos como tal, también me gustaría contar sobre Fundación Descúbreme, ya que somos una organización independiente creada el 2010 con la misión de promover la inclusión integral de las personas con discapacidad, específicamente cognitivas, en todos los ámbitos de desarrollo humano, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel nacional, contamos con el Fondo Descúbreme y más de 5.800 capacitaciones de oficio a través de OTEC. También es muy importante mencionarles que nuestro financiamiento proviene principalmente de donaciones bajo la Ley 21.015. Por otro lado, a nivel internacional, contamos con un estado consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y lideramos la red hispanoparlante Zero Project. Asimismo, tenemos una sede en España que nos permite levantar buenas prácticas. El día de hoy, nuestra agenda será la siguiente. En primer lugar, se tocará el concepto de discapacidad y los tipos de discapacidad, para luego pasar a qué es el espectro autista y el espectro autista en el contexto laboral. Dicho eso, le doy la bienvenida a Claudia para que comience a prender su cámara y nos relate este webinar. Muchas gracias, Fernanda. Buenos días a todos y todas quienes están conectados en este webinar, ¿cierto? Como bien me presentaban ahí, mi nombre es Claudia Helbig y hoy estoy a cargo de entregar la información de este webinar. Vamos a iniciar conversando sobre lo que es discapacidad, ¿cierto? De la Convención Internacional, que fue promulgada en el año 2006. Viene un cambio de paradigma a comprender la discapacidad, ¿ya? Y actualmente la discapacidad se debe entender como el resultado entre las condiciones físicas, mentales, sensoriales, viscerales, que pueden ser de carácter temporal o permanente, que pueden estar dadas de manera adquirida, barreras en el entorno, exigida su participación y goce de derechos también en los contextos sociales, ¿ya? Enfrentan las personas con discapacidad, se enfrentan principalmente a barreras, ir a un espacio, ¿cierto? Y no existe una rampa o no hay un ascensor, ¿cierto? Y ahí se ve restringida su espacio. Y también hay barreras actitudinales que tienen que ver con los sesgos, con los mitos y los prejuicios respecto a lo que es Claudia, la inclusión de se las personas escucha con cortado. discapacidad. Diré que un segundo que yo voy a revisar. Denos unos minutos para poder arreglar el tema de la conexión. A ver ahí, ¿me escuchan? Claudia, intenta apagando tu cámara a ver si te podemos escuchar más fluido. Ok. ¿Me escuchan mejor Por así? favor, habla a ver si podemos escucharte. Sí, estoy conversando. Súper, ¿Ahí ahí sí? sí. Ya. Bueno, vamos a continuar.
¿cierto? Estábamos hablando sobre las barreras de las personas con discapacidad. Entonces, hablábamos que existen barreras arquitectónicas y barreras actitudinales. Aquí lo importante, ¿cierto?, es que nosotros tomemos conciencia que existe el colectivo de personas con discapacidad y nos transformemos en facilitadores de de las personas que tienen alguna situación de discapacidad. ¿Qué tipos de condiciones existen? ¿Cierto? La discapacidad se puede clasificar en condiciones físicas y aquí vamos a encontrar limitaciones a nivel motor. Y podemos también, y es importante entender que aquí las personas tienen distintos niveles de discapacidad a partir del 5% de la pérdida de una función. Podríamos estar en una situación de discapacidad, por lo tanto, cuando hablamos de discapacidad física, no todas las personas van a ser usuarias de silla de ruedas, ¿cierto? Vamos a encontrar personas que tienen discapacidad física y no requieren de elementos técnicos para incluirse. Hay condiciones de tipo sensorial también, y aquí vamos a encontrar discapacidad auditiva y discapacidad visual, ¿cierto? Y condiciones de tipo, perdón, psíquico-mental, y aquí encontramos diagnósticos como el síndrome de Down, la discapacidad intelectual y también los trastornos del espectro autista, ¿cierto? Que es el tema que nos convoca hoy. Los trastornos del espectro autista están dentro del gran paraguas llamado discapacidad cognitiva, que es un posterior a la Convención Internacional y posterior también a los cambios que se han ido realizando en los distintos manuales diagnósticos de salud mental. Y estos diagnósticos comparten algunos indicadores clínicos como desafíos, ¿cierto?, a la hora de razonamiento, en la solución de problemas, en la planificación, desafíos también en la toma de decisiones, ¿cierto? Y en algunos casos también existen dificultades en el aprendizaje o más bien en la adaptación a los contextos escolares formales. Algunos de los diagnósticos, como decíamos, está la afasia, el síndrome de Down, el síndrome de X frágil y el espectro autista. Hemos mencionado el diagnóstico de espectro autista y los quiero dejar aquí con un video para ir ya entrando, ¿cierto?, en torno a su definición y comprensión. ¿Es el TEA? Sí, TEA. T-E-A. TEA es trastorno del espectro del autismo. Podría contarte que es una condición de origen neurobiológico que afecta la configuración del sistema nervioso y bla bla bla. Pero en vez de definir el TEA, vamos a llamarlo por su nombre. Este es Jaime. Es muy observador y muy metódico. Se le da muy bien trabajar con cerámica y cuero. Le encanta la música y los ambientes tranquilos y ordenados. Jaime tiene el apoyo de una persona de referencia que le ayuda a desenvolverse en su día a día. Jaime tiene autismo. Esta es Eva. Eva estudia creación de videojuegos en la universidad, pero echa en falta que los contenidos académicos sean más comprensibles. A Eva le gusta llevar los cascos y no necesariamente para escuchar música. El ruido exterior le molesta un poco. También le gusta jugar con los clips y los bolis que guarda en su estuche para relajarse. Pero lo que le encanta a Eva de veras es usar las redes sociales. No subo mucho contenido, pero eso va a cambiar. Eva es autista. Aquí está Nacho. Nacho es súper cariñoso y muy sonriente. Todo el mundo dice que es un niño feliz. Le encantan los dibujos animados, jugar en el parque, viajar en coche, comer en restaurantes. Nacho no habla, pero se comunica de manera no verbal. Gracias a su diagnóstico temprano, desde pequeño ha recibido los apoyos necesarios para las cosas que más le cuestan, como concentrarse mucho rato en una actividad. Nacho también tiene autismo. Y esta soy yo, Aline, madre de 3 niños y consultora en una multinacional. A veces me cuesta adaptarme a los imprevistos y a los cambios de rutina, pero soy muy responsable. Me gusta la claridad y el orden y seguir las reglas a rajatabla. Aunque ciertas situaciones sociales pueden resultarme difíciles de comprender, como el significado de algunas bromas, soy una persona muy alegre. Descubrí que tenía TEA cuando diagnosticaron a mi hijo mayor. Como ves, no hay 2 personas con TEA iguales. Somos muy diversas y cada una tenemos nuestros intereses, capacidades y necesidades, aunque compartamos el mismo diagnóstico. Autismo. Llamémoslo por su nombre. Descubre más en diamundialautismo.com, una campaña de Autismo España y Fundación GMP. Ahí está el video, ¿cierto?, que nos viene a introducir en la temática que tenemos hoy, que tiene que ver con los trastornos del espectro autista o el espectro autista, ¿cierto? Y el apoyo que requieren las personas para incluirse en el entorno laboral.
y se va a entender el trastorno del espectro autista como un grupo de afecciones que se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social, en la comunicación y otras características que se presentan como patrones atípicos en la actividad, ¿cierto? Y que van generando dificultad en la vida diaria de las personas que presentan el diagnóstico. Ya lo decía el video también, que no existe ninguna persona dentro de este diagnóstico que sea igual a otra, y por eso hablamos de espectro, porque dentro de este mismo diagnóstico existe una diversidad de presentaciones, ¿cierto? Y aquí en esta triada autística que mencionaba Lorna Wynne, que fue una psiquiatra que se especializó en esta temática, hablamos de 3 elementos esenciales a la hora del diagnóstico, ¿ya? Que están los desafíos en el lenguaje y la comunicación, ¿ya? Pero aquí podemos encontrar personas que tienen un lenguaje muy formal y enciclopédico, hasta están dentro del autismo no verbal. ¿Ya? Lo mismo en las habilidades sociales, ¿cierto? Se pensaba que las personas con autismo no tenían interés en la interacción social, pero vamos a encontrar también esta variabilidad de personas que tienen menos interés en conectarse socialmente o son más selectivos, ¿cierto? En la selección de las personas con las que van a interactuar, como personas que tienen gran interés en interacción social, pero que su búsqueda es un poco errónea para su contexto sociocultural. Ya se ve atípica esta búsqueda. Y en la inflexibilidad cognitiva, ¿cierto? Vamos a tener las personas tienen dificultades para pasar rápidamente de una actividad a otra y requieren de cierto grado de anticipación, ¿cierto? Para poder aceptar los cambios de manera adaptativa. Hay comorbilidades, las comorbilidades son los diagnósticos que acompañan al diagnóstico base. En este caso, el diagnóstico base sería el trastorno del espectro autista y las comorbilidades o los diagnósticos acompañantes, ¿cierto? Sería, por ejemplo, atencional, que las investigaciones que dice que en un 90% de los casos de las personas autistas también un déficit atencional, trastornos del ánimo, ya también la data dice que hay un porcentaje alto de autismo asociado a trastornos del ánimo, ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos y un perfil también alérgico. Ya, estos son como los antes de este diagnóstico, entonces a la hora también de nosotros mirar, ¿cierto? Y buscar para las personas autistas tenemos que entender toda esta globalidad de información, ya no solamente el diagnóstico clínico en sí, sino todo lo que va acompañando y también, ¿cierto?, su contexto social no debe quedar fuera de esta observación. Tenemos en Chile desde el año 2023 ley de autismo, ya, 21.545, ¿cierto?, que viene establecer la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas dentro en el ámbito de la salud, la educación, el ámbito social, y ahí va, ¿cierto?, de la mano el trabajo, ¿cierto? Es un derecho básico para todas las personas y pueden quedar las personas dentro del espectro autista fuera de este derecho. ¿Ya? Entonces, para esto es importante, para el momento a esta ley y promover, ¿cierto?, esta inclusión, primero conocer qué es el diagnóstico, cómo se va desenvolviendo, entender que también en nuestro país tenemos una alta prevalencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos casos, ¿cierto?, de personas dentro del espectro, que las personas también hay muchos adultos que actualmente se están diagnosticando dentro del espectro a partir del diagnóstico de sus hijos e hijas. Por lo tanto, ¿cierto?, tenemos que buscar los apoyos para promover y facilitar la inclusión del colectivo. De la importancia del mundo laboral, entendiendo, ¿cierto?, que este es un espacio psicosocial. No solamente recibimos una remuneración psicológico, ¿ya? El trabajo promueve, ¿cierto?, salud mental, ¿no?, ¿cierto?, a que nuestra autoestima esté bien, se pueda desarrollar de buena forma,
Ahí están hablando de, disculpen que me desconcentré porque parece que no se está escuchando bien, pero ahí espero que mi equipo me pueda comentar. Entonces, Perdón, hablamos, ¿cierto?, Claudia, de este impacto. si se ¿Sí? escucha un poco cortado para que puedas revisar tu conexión también. Ok. Ahí hablábamos entonces de este impacto, ¿cierto?, positivo que tiene el trabajo. Me voy a poner los audífonos, quizás tiene mejor. Ya, me dicen cómo se escucha ahora. Ahí he ido haciendo cambios en mi internet. Sin embargo, ¿cierto? En los espacios laborales, en su inicio, ¿cierto? En sus bases, no fueron pensados para las personas con un funcionamiento neurodivergente, ¿ya? O un funcionamiento distinto a la norma. Por lo tanto, ¿cierto? Las personas dentro del espectro autista van a enfrentar desafíos a la hora, ¿cierto?, de incluirse laboralmente, ¿ya? Y algunos desafíos van a estar relacionados, ¿cierto?, con su característica, con las características propias del diagnóstico, como las dificultades a lo mejor en la socialización, ¿cierto?, o estos desafíos en la flexibilidad cognitiva, ¿ya? Entonces debemos pensar que a la hora de incluirnos laboralmente hay que buscar y hacer los ajustes razonables para promover esta inclusión de manera sostenible en el tiempo. Y esto trae de la mano desafíos a las empresas, ¿cierto? Primero, en entregar estas oportunidades laborales, entender, ¿cierto?, también el aporte que nos va a entregar las personas, en este caso, dentro del espectro, ¿cierto? Y promover, concientizar a los equipos sobre lo que implica la inclusión de una persona autista en las empresas, ¿cierto? Y tener la capacidad de adaptarse a esta diversidad y a todas las diversidades que forman parte del espacio laboral. Vamos a ver un video para ir clarificando estos conceptos. A mí la felicidad es escuchar música como La Oreja de Van Gogh, Amaral o Queen. ¿Qué es para ti la felicidad? Pasar tiempo con mis amigos. Aprobar todas las asignaturas. Independizarme e irme a vivir con mis amigas. Poder trabajar en lo que me gusta. Viajar por el mundo y conocer otros países y culturas. Tener salud para disfrutar de mi familia. Para nosotros, la felicidad también es esto. En España hay más de 470.000 personas con autismo. Cada una necesita apoyos individualizados y especializados para disfrutar de un feliz viaje por la vida. Ayúdalas a hacerlo posible. El video mostraba distintas personas, ¿cierto?, dentro del espectro autista en distintas áreas, ¿cierto?, en el área escolar, en el área laboral, y que en el fondo nos viene a transmitir que, ¿cierto?, si los entornos tienen los ajustes necesarios, las personas se pueden desarrollar en los distintos espacios donde ellos se vean, ¿cierto?, motivados a insertarse, ¿ya? Y para eso es muy importante la concientización. Veníamos hablando, ¿cierto?, de que existe esta barrera actitudinal, que una forma de bajar esta barrera es, ¿cierto?, trabajar eliminando estereotipos, sesgos y mitos que no contribuyen a la inclusión de las personas dentro del espectro autista. Algunos de los mitos existentes en relación al diagnóstico es que las personas con autismo son extremadamente inteligentes, ¿ya? Dentro del espectro vamos a encontrar personas con distintos coeficientes intelectuales, al igual que en el mundo neurotípico. No todas las personas autistas tienen un CI sobre la media. Otro de los mitos es que las personas del espectro no tienen interés en socializar y evitan contacto con las demás personas. Aquí lo habíamos conversado en las primeras slides, ¿cierto?, que
no existe ninguna persona autista igual a la otra y podemos encontrar personas más retraídas, ¿cierto? Como personas que tienen gran interés en la socialización, pero su búsqueda puede ser un tanto atípica al contexto social donde se desenvuelve. Tercer mito es que el espectro autista necesariamente está asociado a una discapacidad intelectual. ¿Ya? El espectro autista hablamos de que es una condición del neurodesarrollo, ¿cierto? No necesariamente es una discapacidad. Hay personas con autismo que además tienen asociada una discapacidad intelectual, ¿cierto? U otras discapacidades de orden a lo mejor psiquiátrico, y ahí hablaríamos, ¿cierto?, de que existen comorbilidades y se configura en una discapacidad, pero el espectro por sí solo no es una discapacidad. Las personas del espectro autista deben desempeñarse en empleos de trabajo individual. Ya hablábamos, ¿cierto?, que no existe ninguna persona autista igual a la otra y todas las personas con autismo quieren trabajar solos o solas o tienen esta preferencia. Hay personas, ¿cierto?, que les acomoda el trabajo en grupos. ¿Ya? Entonces es importante, ¿cierto?, derribar estos sesgos y estos mitos porque no contribuyen a la inclusión de las personas dentro del espectro autista. Hablemos de las fortalezas que tienen las personas autistas en el mundo laboral. ¿Ya? Y esto está comprobado porque tienen un perfil, ¿cierto?, neurológico que ayuda a que tengan gran atención al detalle, que sean muy minuciosos en sus trabajos, que tengan foco y concentración profunda, esto gracias a su hiperfoco, que cuando están en una actividad, ¿cierto?, no salen de esta hasta que la terminan. Por lo tanto, tienen también resistencia a la distracción, habilidad de observación, buscan contrastar también la información, tienen gran capacidad de memoria a largo plazo, lo que les permite recuperar datos que están, ¿cierto?, ahí retenidos y que están en gran cantidad, por ejemplo, recordar fechas, lugares, ¿cierto? Gran habilidad visual, se habla que las personas dentro del espectro autista son aprendices visuales por excelencia y esto también tenemos que tenerlo en consideración a la hora de hacer los ajustes razonables y entregar información. Siempre debemos considerar la vía visual para, ¿cierto?, apoyar el proceso. Vamos a ir a otro video. En este video se habla de síndrome de Asperger, ¿ya? Que es un concepto que quedó ya fuera de los manuales diagnósticos de salud mental, pero este video es anterior a ese cambio. Actualmente solo hablamos de trastornos del espectro autista y dentro de esta definición está también lo que antes se consideraba síndrome de Asperger. Las personas con síndrome de Asperger se esfuerzan cada día por encajar en entornos inflexibles que no se adaptan a sus características y necesidades. Marina tiene muy buena memoria y almacena datos con mucha facilidad. Estudia para ser auxiliar cultural y trabajar en una biblioteca. José Luis es un apasionado de la historia. Quiere ser guía en un museo y poder vivir de manera independiente. Macarena está deseando trabajar como diseñadora y maquetadora editorial. Necesita que le den una oportunidad para demostrar su talento. Miguel es psicólogo y ayuda a otras personas con autismo. Recibió el diagnóstico con 18 años y saber lo que le pasaba le cambió la vida. Las personas con autismo sin discapacidad intelectual asociada tienen ilusiones, capacidades y ganas de demostrar de lo que son capaces. Como tú. Pero también tienen necesidades específicas que es preciso atender para que puedan participar de la sociedad en igualdad de condiciones. Como tú. Haz espacio a las personas con síndrome de Asperger. Acá el video mostraba distintas personas, hombres y mujeres, ¿cierto?, con autismo, diríamos un autismo nivel 1, que se dice que tiene menor necesidades de apoyo, ¿ya?, y que no está asociado a una discapacidad intelectual. Esto y que además estas personas tienen también
profesiones, pero a pesar que no hay una discapacidad intelectual y que estas personas fueron al mundo universitario, requieren también de ajustes razonables para poder incluirse laboralmente, ¿ya? Porque están también presentes los indicadores del diagnóstico que a la hora de interactuar en los espacios laborales se pueden presentar algunas barreras, sobre todo en cuanto a la comunicación y en la interacción social. Entonces, cuando hablamos de la inclusión laboral, en general, ¿cierto? Nos estamos refiriendo a facilitar el acceso al desarrollo en el mercado laboral a poblaciones en condición de vulnerabilidad o que presentan brechas para incorporarse, ¿ya? Pensamos entonces, en este caso, las personas dentro del espectro autista, ¿cierto? Presentan brechas a la hora de incorporarse laboralmente, independiente aun cuando tengan un título profesional. Entonces, para hacer, ¿cierto? Para bajar estas brechas requerimos de los ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables? Son los cambios, ¿cierto? Las adecuaciones que vamos a ir haciendo al puesto de trabajo en relación a la necesidad que tenga la persona incluida. No son ajustes que se hacen de manera transversal para todas las personas autistas. Por ejemplo, vamos a hacer ajustes a todas les vamos a dar teletrabajo o todas van a tener que utilizar audífonos. Estos ajustes se habla que son un traje a la medida. En el fondo tenemos que hacer, ¿cierto?, el perfil ocupacional de la persona que se está incluyendo y desde ahí levantar cuáles son sus necesidades de apoyo para promover su proceso de inclusión. Algunos de los ajustes o buenas prácticas en el proceso de inclusión laboral de las personas, ¿cierto?, con TEA, puede ser la anticipación, pensando en esta inflexibilidad o dificultad para pasar de una actividad a otra. La anticipación le va a permitir planificar sus actividades en relación a elementos conocidos, ¿cierto?, lo que ayuda a bajar la ansiedad. Porque cuando los cambios son repentinos, lo que se activa ahí es este sistema de alerta que está un poco alterado en el cerebro de las personas autistas y que se activa en ocasiones que no se debiera activar, ¿ya? Como para dar un ejemplo más cercano, es como la alarma de incendio que se activa a veces cuando uno fuma un cigarrillo. Lo mismo pasa en este cerebro autista, ¿ya? Que cualquier situación desconocida puede, ¿cierto?, activarse todas las alarmas de alerta y de huida que tiene el cerebro y lo que va a generar estrés y mucha ansiedad. Por eso la anticipación es tan relevante a la hora de pensar en la inclusión social, ¿cierto? En este caso estamos hablando de lo laboral, pero también esto aplica para el ámbito educativo, en la casa también, ¿cierto? En el día a día, si vivimos con alguien dentro del espectro, es muy importante anticipar cualquier actividad. La desensibilización, ¿ya? Las personas tienen un perfil sensorial que es distinto, ¿ya? Y que puede ser de más a menos, en el fondo tener una hiperreacción, ¿cierto?, sensorial frente a los ruidos, frente al tacto, frente a los olores, por ejemplo, ¿ya? Entonces necesitamos que si esta persona, por ejemplo, trabaja en un espacio cerrado, en una oficina, ¿cierto? Debe tener o debe contar con un espacio para la desensibilización sensorial, para bajar esta carga también que puede significar también estrés o mayor ansiedad. Permitir el uso de dispositivos de apoyo, ya hablábamos que pueden presentar alguna desintegración auditiva, sensorial auditiva, por lo tanto esta persona requiere, ¿cierto?, de audífonos para bajar el ruido que llega de manera más intensa que a la persona neurotípica. Lo mismo que puede ser el uso de lentes de sol dentro de la oficina, porque estas luces blancas, ¿cierto?, estas luces más que son más intensas, también pueden generar una alteración sensorial. Por lo tanto, hay que pensar en el uso de dispositivos, pero nuevamente recordar que cada persona, ¿cierto?, va a tener sus necesidades de manera individual. Por lo tanto, es importante conocer cuál es el perfil sensorial de la persona que yo estoy incluyendo para que desde ahí podamos trabajar en los ajustes necesarios de esta persona, ¿ya? Permitir la autorregulación. En ocasiones las personas
autistas hacen movimientos con su cuerpo, con sus manos, ¿cierto? O con sus pies, y esto lo necesitan para poder autorregularse, ¿ya? Toda esta carga sensorial que existe en el ambiente, el interactuar con otros y otras también generan una carga a nivel de estrés. Por lo tanto, esta autorregulación, ¿cierto?, es necesaria para poder seguir funcionando de manera adaptativa en este espacio que es muy desafiante para las personas con el diagnóstico. En el caso de dificultades, ¿ya? A lo mejor esta persona, ¿cierto?, no tuvo espacio para la autorregulación o hubo un día muy difícil en el trabajo y vemos que existe una descompensación que puede ser de tipo sensorial, ¿cierto? O puede ser una desregulación emocional también, ¿ya? Entonces aquí es muy importante siempre preguntar si la persona necesita o quiere ser apoyado o apoyada, ¿ya? No obligar el contacto visual. Las personas dentro del espectro tienen dificultades para mantener la mirada, ¿ya? Acercarse, ¿cierto?, de manera respetuosa, ofrecer ayuda, invitarlo, invitarla a un lugar cómodo, más tranquilo, ¿cierto?, donde se pueda conversar o donde simplemente dejemos a esta persona tener esta descarga sensorial también, porque a lo mejor, ¿cierto?, insistir en hablar no sea lo más adecuado en este caso. Recuerden que aquí hay dificultades en la comunicación y muchas veces esta dificultad en la comunicación no permite a la persona en el momento, ¿cierto?, del problema poder expresar lo que siente y le pasa. Quedan un tanto bloqueados. Entonces, insistir en que nos cuente qué tiene, ¿cierto?, puede aumentar la frustración o aumentar el estrés. Acompañarlo, guiarlo en la solución del problema posible, ¿ya? Aquí hay dificultades, veíamos, ¿cierto?, al inicio que hay dificultades en la resolución de problemas. A lo mejor son problemas que para una persona neurotípica es muy fácil de resolver, ¿ya? Pero en este cerebro neurodivergente la solución se ve muy lejana o es muy distinta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay personas, ¿cierto?, que están dentro del espectro y que les piden hacer una presentación frente a un grupo de compañero y compañera. Y frente a esa solicitud, ¿cierto?, de su jefatura, viene mucha ansiedad y la persona piensa en que debe abandonar el trabajo porque no sirve para ese trabajo. Entonces ahí uno lo puede acompañar, ¿cierto?, en las soluciones y que no deje el empleo. Preguntar también si vemos, ¿cierto?, que esta dificultad, esta descompensación continúa, la persona está desbordada, entonces vamos a preguntar si podemos contactar a alguien de confianza, algún familiar o algún profesional también que esté apoyando el proceso de intermediación laboral. Esto es importante, siempre desde el respeto, siempre preguntando si la persona requiere ser ayudada. Vamos a ir a las preguntas finales. Les voy a dejar aquí también el código, ¿cierto?, para que ustedes puedan escanear y nos entreguen su opinión. Es súper importante para nosotros conocer su opinión y las mejoras que podemos ir haciendo en estos webinars. Vamos a dejar el espacio entonces para dudas y consultas. No sé si en el chat tienen alguna consulta. Bueno, ahí estamos a la espera también de que le puedan hacer preguntas, comentarios a Claudia. Siéntase con toda la libertad. Este es un espacio también seguro. No teman en preguntar. Vimos hartos conceptos, sobre todo al principio que quizás no escucharon bien porque hubo problemas de conexión, así que los invito a aclarar todas esas dudas que quedaron, esos conceptos que quizás son difíciles de comprender o situaciones más concretas en sus trabajos. Ahí tenemos una pregunta, parece. Fran Arredondo dice las adecuaciones. Claudia, ¿nos puedes hablar sobre las adecuaciones que podemos tener para las personas autistas en la inclusión laboral?
Claro, podemos hacer ciertas adecuaciones en el espacio laboral. Ahí hablábamos de los ajustes razonables, ¿cierto? Que son estos cambios que puede ser desde tener un horario diferido para el ingreso, por ejemplo, ¿cierto? Si es que la persona, pensando en Santiago, le complica abordar el metro en el horario peak, ¿cierto? Entonces se hace un ajuste que es el ingreso diferido al espacio laboral, o en ocasiones, ¿cierto? El teletrabajo también es posible. Em, Siempre hay que pensar si cuál es el perfil o cuáles son las necesidades de esta persona que yo estoy incluyendo. No hay como ajustes que sean como transversales para todas las personas. Es súper importante tener presente, ¿cierto? Conocer cuáles son las necesidades de las personas que estoy incluyendo en mi espacio laboral. Ahí tenemos Una- otra pregunta, Claudia, que dice, ¿las personas autistas para acceder a los ajustes razonables deben también contar con su credencial de discapacidad? Claro, porque para ingresar a los procesos de inclusión laboral, las personas se van a acoger a la ley de inclusión laboral que existe en Chile, que es la 21.015. Y esta ley exige a las empresas, ¿cierto?, que las personas contratadas cuenten con una credencial de discapacidad o sean receptoras de una pensión de invalidez. ¿Ya? Por lo tanto, ahí también es importante que la persona que se va a acoger a la ley cuente con su credencial o si tiene la pensión a través de la pensión. Súper. La primera pregunta que hicieron sobre las adecuaciones, Fran Arredondo también agrega si es que son asociadas a un informe técnico. Idealmente, si la persona tiene ciertos informes de los profesionales que lo apoyan o la apoyan, ideal que lo pueda acompañar. Pero la empresa tiene la obligación de hacer, ¿cierto?, los ajustes y que este informe lo pueda hacer a lo mejor la mutual, hacer este perfil ocupacional, el levantamiento de puesto de trabajo y desde ahí ir diseñando, ¿cierto?, los ajustes que va a necesitar esta persona incluida, ¿ya? No necesariamente, en el fondo, no es obligación de la persona llevar, ¿cierto?, estos informes. Si los tiene, súper, y si los puede aportar, muy bien, ¿cierto? Pero desde la ley de inclusión y desde la ley de igualdad de oportunidades e inclusión social, la 20.422, son los espacios, en este caso las empresas, que deben proveer, ¿cierto?, todo lo necesario para realizar los ajustes. Ahora le voy a dar el paso a Mili, que tiene la mano levantada, y luego vamos a seguir con las preguntas del chat. Mili. Hola, buenos días. Buenos días, Mili, la escuchamos muy bajito. ¿Me escuchan? Ahí un poco mejor. Ya. Buenos días. Mi nombre es Mili Quiroz. Yo soy ergónoma del Servicio de Salud de Ñuble. Y entre las cosas que mencionaba, hablaba de que, o más en video decía que en algunas personas les hacía dificultad el cambio, digamos, de sus espacios o de su, como, su, ver cómo le explico. Lo que sucede es que yo, por ejemplo, frente a los programas que yo llevo, yo debo de mejorar las posturas y la ergonomía en los puestos de trabajo. Entonces, desde mi punto de vista, ¿cómo yo puedo hacer que una persona que si yo le cambio su estructura en su espacio de trabajo, no se sienta invadida, desenfocada o se sienta colapsada o vaya a colapsar con estos cambios? ¿Cómo puedo yo hacer para que esto no signifique más contrariedades en el cambio para yo mejorar su puesto de trabajo? Sí, Mili, te entiendo perfectamente. Estábamos hablando ahí de los patrones de inflexibilidad cognitiva, ¿cierto? Esto de que las personas dentro del espectro tienen dificultades para pasar una actividad a otra. Pero en el caso de un cambio ergonómico en el espacio laboral, lo ideal es ir anticipando, ir también, ¿cierto?, acompañando a la persona, explicando, argumentando por qué se está haciendo esto, para qué, ¿cierto?, cuáles van a ser los beneficios. En la medida que se le vaya, se le anticipe y se le vaya explicando, no debiéramos tener dificultades. ¿Ya? Cuando hablo de que tienen dificultades para pasar drásticamente una actividad a otra, es como, no sé, si tú le tienes asignado
un escritorio y llega de la noche a la mañana, tú se lo has cambiado sin haber avisado nada, claro, quizás ahí nos vamos a enfrentar a alguna dificultad, ¿cierto?, de comprensión. Pero si lo vas haciendo paulatino y vas explicando, no deberíamos tener dificultades. Continuando con las preguntas, aquí dice, hola, ¿cómo podemos abordar los ajustes razonables? ¿Se revisa con algún profesional? Y otra persona también pregunta si es que la mutual o un TO debe dar ese informe de adecuaciones que hablabas anteriormente. Sí, ideal que lo... Ay, me estoy repitiendo. Que los ajustes razonables, ¿cierto?, los trabajemos, puede ser con la mutualidad o con alguna institución que trabaje por la inclusión de las personas con discapacidad, ¿ya? Con algún experto o experta, ¿cierto?, en esta materia, puede ser una terapeuta ocupacional, pero hay otras profesiones que también, ¿cierto?, trabajan o entienden sobre el proceso del perfil ocupacional y el levantamiento de puesto de trabajo. Pero la mutualidad sería como lo más inmediato en el fondo para hacer este proceso. Súper, hay hartas preguntas, así que vamos a continuar. Sí, vamos. Dice, cuando contratas a una persona autista, ¿qué tipo de información relativa a su condición se le puede pedir al momento del ingreso? Ya, al momento del ingreso, bueno, es súper importante, ¿cierto? Ahora, bajo la ley de recursos humanos inclusivos, es que contemos con una política de inclusión. Ya, eso es lo primero. Si nuestra política de inclusión dice que al ingreso de una persona con discapacidad nosotros vamos a solicitar su credencial, ¿cierto?, a la hora de entrevista, entonces lo podemos hacer, en ese instante, en ese momento, ¿cierto? La ley 20.422 no habla que sea discriminatorio pedir la credencial de discapacidad. Nosotros la podemos pedir porque la necesitamos para poder justificar nuestra inclusión laboral. ¿Ya? Ahora dentro del proceso nosotros podemos, ¿cierto?, consultar a la misma persona si cuenta con más antecedentes que nos puedan aportar, pero es importante que sea aportar en el fondo para nosotros tomar decisiones para hacer los ajustes, ¿cierto? Ahora toda esa información también es confidencial y debe ser protegida de esa manera, esto es por ley también. Así es que nosotros podemos hacer estas solicitudes, es importante que también esté plasmado cómo vamos a hacer este proceso en nuestra política de inclusión. Súper, vamos a darle el paso a Carla, que tiene la mano levantada, para después continuar con las preguntas del chat. Hola, buen día. Buenos días, Carla. Soy Carla Flores, yo trabajo en la Dirección de Aeronáutica Civil, una institución pública. Nosotros nos guiamos por el estatuto administrativo. Y tengo una consulta, porque acá en la institución, bueno, lo que dice la normativa y lo que ha dicho el gobierno es que las personas que trabajan en la institución pública pueden tener máximo 2 días de teletrabajo a la semana y tienen que tener tenemos que cumplir como institución solo el 20% de personas en teletrabajo. Entonces, mi consulta, yo tengo acá un funcionario que tuvo un accidente cerebrovascular, la verdad es que tiene está muy limitado físicamente, anda en silla de ruedas, además vive como en un cerro, entonces la verdad es que es muy complejo que él vuelva a trabajar. Y lo que él está pidiendo es poder tener teletrabajo de manera permanente. Entonces, mi consulta es si la ley entiende el teletrabajo permanente, yo que trabajo en institución pública, como un ajuste razonable. Sí, sería un ajuste razonable para esta persona que en el fondo no solamente está, ¿cierto?, que utiliza la silla de ruedas, sino que también vive en un contexto que a lo mejor no facilita el tránsito hacia su espacio de trabajo. Cuando pensamos en los ajustes razonables, tenemos que ver cómo la persona sale de su casa y llega hasta el espacio laboral, ¿ya? No solamente lo que ocurre en el espacio laboral en sí, sino todo también hay que considerar los trayectos. Así que sí se consideraría un ajuste razonable. Claro, en ese sentido nosotros nos tendríamos que ajustar a lo que dice la ley de inclusión laboral. Como que así tendríamos que justificar
el que no Claro, esté presente en la institución. Sí, el ajuste, que es un ajuste razonable porque una persona que, por lo que te entiendo, Carla, esta persona ya estaba contratada, ¿cierto? Era una persona que era Sí, parte de su staff exactamente, sí. y producto de un accidente queda en una situación de discapacidad. Claro, entonces sí, Y ahora pues, está con licencia médica, entonces él quiere volver a trabajar, pero en esas condiciones porque no puede venir presencial. claro. Claro, y también hay que hacer el levantamiento de puesto de trabajo, medir, ¿cierto?, cuáles son las actividades que va a poder desempeñar y también hacer el informe de los ajustes que ustedes van a hacer como empresa. Ok, gracias. De nada. Luego, Edgar nos dice la ley que implica si el empleador se hace discriminación de la persona. También igual invitamos a Edgar y a cualquiera que quiera complementar sus preguntas que hicieron por el chat de ser necesario. ¿Qué implica si hay una discriminación? Pregunta. Sí, ¿qué implica la ley si es que hay una discriminación? Las personas con discapacidad, cualquiera sea, pueden acogerse a la ley 20.422, que es la ley de igualdad de oportunidades, ¿cierto? Y a la ley antidiscriminación. Podría hacer una demanda por discriminación bajo estas dos leyes y ahora sumado también la ley de autismo. No sé cuáles son, desconozco cuáles son en el fondo, lo que implicaría. Me imagino que va a depender de la gravedad de la discriminación, que puede ser a lo mejor desde disculpas públicas al pago de una indemnización, ¿cierto? Ahora si esto va sumado a violencia, me imagino que ahí las penas van aumentando. Luego hay una persona que es más bien una afirmación que dice para realizar el perfil ocupacional solo la puede hacer con certificación de Chile Valora. A ver, Claudia, si nos puedes comentar algo sobre eso, si es así o no. Lo que entiendo de esa pregunta es que para realizar el perfil ocupacional yo debo estar certificado como gestor de inclusión. Claro. ¿Sería? No, porque la función del gestor de inclusión no necesariamente es hacer, ¿cierto?, los ajustes o hacer este trabajo que es más operativo de el perfil ocupacional, el levantamiento de puesto de trabajo. ¿Ya? Esto lo pueden hacer profesionales del área de ergonomía, del área de terapia ocupacional, kinesiólogo y otras profesiones, ¿cierto? Personas que se han ido especializando en esta materia. No necesariamente tiene que ser el gestor o gestora de inclusión. Súper, muchas gracias. Vamos con las últimas preguntas. Y bueno, esto ya lo mencionaste, pero para que quede mayor claridad, preguntan si darle teletrabajo a una persona con discapacidad toda la semana puede ser considerado un ajuste razonable. Perdona, ¿ahí si me repite, Fernanda? Por supuesto. Esto ya lo Gracias. mencionaste anteriormente, pero la idea es profundizar, así que dice, darle trabajo a una persona con discapacidad toda la semana puede ser considerado un ajuste razonable. Darle trabajo a una persona con discapacidad toda la semana. Mónica ahí nos levantó la mano, quien hizo hola, la Claudia, pregunta buen para día. que nos pueda La consulta está relacionada a la explayar que su hizo pregunta. anteriormente Carla. Ya. Tiene relación con el ajuste para la persona que solicitaba el teletrabajo, Sí, ¿eso con es? el tema del teletrabajo, Sí, sí. Así sí, que claro. la corresponde cuando Carla le consultó. Muchas gracias. Ok, gracias, sí. El teletrabajo es considerado un ajuste razonable actualmente. Y vamos por la última que dice, ¿qué sucede si la persona señala que no necesita ajustes razonables, ya que cada caso es distinto? La persona puede decir, claro, puede ser una persona con discapacidad que no requiera ningún ajuste, ¿ya? Que nosotros hicimos el levantamiento de puesto de trabajo, medimos su perfil ocupacional y nos damos cuenta, ¿cierto?, que no hay ajuste. De todas maneras, yo recomendaría igual eso dejar pactado, así como un documento en el fondo donde las partes
estipulen, ¿cierto?, que se ofrecen los ajustes y la persona refiere no necesitarlos o no quererlos, ¿ya? Porque no son obligación los ajustes razonables para la persona incluida, son obligación para la empresa. La empresa debe proveer los ajustes. Ahí Natalia levantó la mano para que pueda hacer su pregunta, su comentario. Sí, hola, buen día a todas y todos los presentes. Por acá les habla Natalia Barriga Barzúa, soy la directora regional en Ñuble del Servicio Nacional de la Discapacidad. Felicito este espacio y respecto a los elementos de ajuste, igual quizás reforzar, no sé si se mencionó, me conecté un poquito pasado la hora de inicio, que los ajustes siempre son elementos que deben ser realizados junto a la persona que va a requerir el ajuste y bajo ningún motivo tienen que ser una medida impuesta por la empresa o por la institución. Como por ejemplo, lo que mencionaba, se estaba preguntando si una persona con, en este caso, con discapacidad o con una condición que implica, por ejemplo, un desafío también para la empresa o la institución respecto a los ajustes a realizar, la empresa no puede imponer que la persona se vaya con teletrabajo, sino que tiene que ser un elemento consensuado. Ahora, si la persona lo solicita como un ajuste que es lo requerido o lo ideal para poder seguir prestando sus funciones en la empresa o la institución, claro, ahí está la voluntad de la persona y eso es lo que es lo principal en este caso y obviamente dentro de lo que se considera justo ajuste razonable, como su nombre lo dice, que sea un elemento razonable y que bajo el criterio de economía no signifique a la empresa un desembolso o un gasto desproporcionado. Eso como de mi parte para que no sé, un elemento como que no se malentienda, porque quizás muchas veces podría significar que empresas o instituciones digan, bueno, tenemos un gran desafío acá o nos va a generar a nivel estructural u otro el generar ciertos elementos que quizás no podemos o no estamos dispuestos a realizar. Así que esa no es una justificación para no generar el ajuste físico o el ajuste también conductual o procedimental dentro del espacio de trabajo de oficina, si es que la persona con discapacidad desea seguir realizando sus funciones o ejercer sus funciones en el espacio físico, al igual que todos sus compañeros de trabajo. Eso por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por ese comentario. Dejamos los últimos minutos por si quieren hacer más preguntas, si no, ya estaríamos dando por finalizada este webinar. También los invito, acuérdense, a escanear el código QR y también nos puedan comentar qué les pareció este webinar. Ahí veo una manito levantada. Rodrigo. Hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente, con respecto a una persona como lo que estamos conversando con esta situación de discapacidad. ¿Cuál sería la forma adecuada de preparar a los equipos de trabajo con respecto a la información que se le debiese entregar, ¿no es cierto?, a las personas que tienen que convivir diariamente en este sentido laboral? ¿Cuál sería la forma adecuada de ir preparando a los equipos con respecto a la información necesaria, la forma, como usted señala, quizás de proceder en ciertos casos determinados? Es importante, Rodrigo, hacer las concientizaciones para ir preparando al equipo, para acompañarlo también, ¿cierto?, en el proceso de inclusión, especialmente al equipo cercano. Pero durante, ¿cierto?, la inclusión es importante también ir considerando otros equipos, recursos humanos, casinos, ¿cierto?, todos con quienes la persona incluida va a interactuar en algún momento, ¿ya? Partir por este equipo que lo va a recibir. ¿Ya? Hablar sobre lo que es la discapacidad, este nuevo paradigma, hablar de los trastornos del espectro autista. Si la persona incluida así lo quiere, puede participar también de esta charla de concientización y hablar también en primera persona, ¿cierto?, de cuáles son sus necesidades de apoyo, cuáles son los ajustes que va a requerir en este proceso de inclusión. ¿Ya? Pero esto es súper importante, la concientización, ir acompañando a los equipos de trabajo. Muchas gracias. Super, vamos con la última pregunta ahora sí, ya que estamos en la hora, y dice, ¿dónde se gestiona la credencial? Trámites a realizar. Trámites a realizar.
Ok. La credencial de discapacidad la pueden gestionar de manera digital a través de Compin Cero Filas, ¿ya? Ahí en esa web, ¿cierto? Ustedes pueden, a través de su clave única, descargar los documentos, que son 3, ¿cierto? El informe biomédico, el informe social, y está también la encuesta de valoración, ¿cierto? Que la aplican generalmente los profesionales de la Compin. ¿Ya? Y con estos documentos, ustedes, una vez que los llenan los profesionales, ¿cierto? En el caso del biomédico, ideal que sea el profesional, ¿cierto? Que esté más relacionado con la discapacidad que yo quiero certificar. Por ejemplo, si es autismo, ideal un neurólogo o un psiquiatra, ¿cierto? Si quiero certificar una discapacidad física, bueno, será un fisiatra, por ejemplo. ¿Ya? Yo siempre doy esta recomendación porque estos profesionales van a poder hacer un mejor argumento técnico, ¿cierto?, de cómo este diagnóstico médico se va a generar o se está convirtiendo en una limitación en el día a día de la persona que está haciendo el trámite. ¿Ya? Y el informe social que lo puede llenar cualquier asistente social que tenga un timbre profesional. Eso. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a todos los presentes, a todos los que se conectaron e hicieron sus preguntas. Ya vamos a dar por finalizada este webinar. Sin embargo, en caso de tener más consultas, las pueden enviar al correo que sale en pantalla, que es programasenadis@descubreme.cl, y nosotras vamos a ir derivando aquellas preguntas a Claudia a ver si nos puede también ayudar a contestar. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias.